Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Como siempre estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente, Halil y Esla. Sí, así como lo oyen. Vamos a hablar sobre ellos, sobre lo que ha estado pasando, sobre los rumores, las especulaciones, y finalmente, vamos a intentar llegar al fondo de la verdad. Durante semanas, incluso meses, he estado recibiendo mensajes y comentarios preguntando sobre Halil y Esla. ¿Están juntos? ¿Rompieron? ¿Qué está pasando realmente? La verdad es que ha sido un torbellino de información, a veces contradictoria, a veces directamente falsa. Pero he hecho mi tarea. He investigado, he hablado con fuentes cercanas, he revisado todo lo que se ha publicado y hoy, voy a compartir todo lo que sé con ustedes. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. De verdad me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este y a traerles los chismes más jugosos de sus celebridades favoritas. Y por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenmascarar la verdad sobre Halil y Esla. Empecemos por el principio. Halil y Esla, dos nombres que se han convertido en sinónimo de talento, carisma y, por supuesto, romance. Su historia comenzó como muchas otras en el set de filmación. Se conocieron grabando una serie que rápidamente se convirtió en un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fanáticos enloquecieron, y no tardaron en aparecer los primeros rumores sobre un posible romance. Al principio ambos fueron muy discretos. Negaban cualquier relación, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero las miradas lo decían todo. Los gestos, las sonrisas cómplices, la forma en que se buscaban en cada evento, era evidente que había algo más que amistad. Y entonces llegó la confirmación. Fotos robadas, testigos anónimos, fuentes cercanas a la pareja, la verdad salió a la luz. Halil y Esla estaban juntos. Fue un boom mediático. Los fanáticos celebraron, los medios de comunicación se volvieron locos, y la pareja se convirtió en el centro de atención. Pero la fama, como todos sabemos, tiene su lado oscuro. La presión mediática, el constante escrutinio público, los rumores infundados, todo esto comenzó a afectar la relación de Halil y Esla. Durante un tiempo lograron mantener su amor a flote. Se les veía felices, enamorados, compartiendo momentos especiales en redes sociales. Pero la tormenta se avecinaba. Los rumores de infidelidad comenzaron a circular. Se decía que Halil había sido visto con otra mujer, que Esla estaba cansada de la relación. Los medios se alimentaban de la incertidumbre, creando historias sensacionalistas que ponían en jaque la estabilidad de la pareja. Y aquí es donde las cosas se complican. Porque la verdad es que la información que circulaba era contradictoria. Algunos decían que la relación era sólida como una roca, que Halil y Esla estaban más unidos que nunca. Otros, por el contrario, aseguraban que la ruptura era inminente, que ya no podían soportar la presión. Entonces, ¿qué pasó realmente? Después de mucha investigación, he llegado a la conclusión de que la verdad se encuentra en un punto intermedio. Es cierto que la relación de Halil y Esla pasó por momentos difíciles. La presión mediática, las agendas apretadas, las constantes separaciones por trabajo, todo esto afectó su dinámica como pareja. Hubo discusiones, hubo desacuerdos, hubo momentos de duda. Pero también es cierto que ambos lucharon por su amor. Se esforzaron por mantener viva la llama, por superar los obstáculos, por encontrar un equilibrio entre su vida personal y su carrera profesional. Y aunque hubo rumores de infidelidad, no hay evidencia concreta que los respalde. En mi opinión, se trata de especulaciones infundadas, creadas para generar polémica y aumentar el rating. En cuanto a si están juntos o no en este momento, la respuesta no es tan clara como me gustaría. Lo que sí puedo decirles es que han estado tomando un tiempo para sí mismos. Se han distanciado un poco, no han aparecido juntos en público, y han evitado hacer comentarios sobre su relación. Esto no significa necesariamente que hayan terminado. Podría ser simplemente que necesitan espacio para reflexionar, para evaluar sus sentimientos, para decidir qué camino quieren seguir. En resumen, la verdad sobre Halil y Esla es compleja y matizada.
Su relación ha pasado por altibajos, han enfrentado desafíos importantes y han tenido que lidiar con la presión constante de los medios. No sabemos con certeza si seguirán juntos en el futuro, pero lo que sí sabemos es que ambos se quieren y se respetan, y que han hecho todo lo posible por mantener viva su historia de amor. Y ahora, después de haber desmenuzado toda esta información, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Alil y Esla deberían seguir juntos? ¿Creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Recuerden que este es un espacio para el debate respetuoso y constructivo. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. Recuerden, denle like, compartan este vídeo con todos sus amigos que son fans de esta pareja, y por favor, no olviden suscribirse. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, no se vayan todavía. Porque aún hay mucho más que contar sobre esta fascinante historia. Para entender realmente la dinámica entre Alil y Esla, es crucial analizar el contexto en el que su relación floreció, el mundo del espectáculo turco, con sus propias reglas y particularidades. Turquía es una potencia en la producción de series de televisión, exportando sus dramas a todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Asia. Y con esta popularidad, surge una fascinación obsesiva por la vida privada de sus estrellas. Los paparazzi están por todas partes, buscando la foto comprometedora, el rumor jugoso que alimente la maquinaria del chisme. Alil y Esla no eran ajenos a esta realidad. Desde el momento en que su serie despegó, se convirtieron en blanco de los medios. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada interacción interpretada como una señal de romance. Era un escrutinio constante e implacable, que sin duda puso a prueba su incipiente relación. Recuerdo que al principio ambos intentaban mantener una fachada de normalidad. Salían a cenar con amigos, iban al cine como cualquier pareja joven. Pero pronto se dieron cuenta de que era imposible pasar desapercibidos. Siempre había una cámara escondida, un periodista al acecho, dispuesto a capturar el momento que confirmara el romance. Esta presión los llevó a tomar medidas extremas. Empezaron a verse en lugares privados, a evitar eventos públicos juntos. Incluso llegaron a utilizar nombres en clave para comunicarse por teléfono y evitar ser rastreados. Era una vida casi clandestina, muy diferente a la que imaginaban cuando empezaron su carrera. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y así fue como, un buen día, unas fotos robadas de Alil y Esla besándose en un restaurante se filtraron a la prensa. La bomba explotó. Los fans enloquecieron, los medios celebraron, y la pareja no tuvo más remedio que confirmar lo que era un secreto a voces: estaban enamorados. A partir de ese momento su relación se convirtió en un tema de dominio público. Cada paso que daban era documentado, cada gesto interpretado, cada palabra analizada. Era una vida expuesta sin privacidad, donde el amor se convertía en un espectáculo. Pero Alil y Esla, a pesar de todo, intentaron mantener la calma. Se mostraban unidos, enamorados, compartiendo momentos especiales en redes sociales. Querían demostrar que su amor era real, que no era un simple montaje publicitario. Sin embargo, la fama tiene un precio muy alto. Y la presión mediática, tarde o temprano, termina por desgastar incluso las relaciones más sólidas. En el caso de Alil y Esla, los rumores de infidelidad fueron la gota que colmó el vaso. Se decía que Alil había sido visto con otra actriz en una fiesta, que Esla estaba cansada de la actitud posesiva de su novio, que la relación se había convertido en una lucha constante. Los medios se encargaron de amplificar estos rumores, creando una atmósfera de incertidumbre y desconfianza. Y aunque no hay pruebas concretas de que estas acusaciones sean ciertas, lo cierto es que el daño ya estaba hecho. La relación de Alil y Esla se tambaleó, y la pareja decidió tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro. Es importante recordar que detrás de las cámaras y los flashes, Alil y Esla son personas de carne y hueso, con sus propias emociones, sus propias inseguridades, sus propios problemas. No son personajes de una serie de televisión,
sino seres humanos que intentan encontrar el amor en un mundo complicado y exigente. Por eso es fundamental ser respetuosos con su privacidad, evitar alimentar rumores infundados y recordar que al final, la decisión de seguir juntos o separarse es exclusivamente suya. En este momento Alil y Esla están en un momento de transición. Se han distanciado un poco, no se dejan ver juntos en público, y han evitado hacer comentarios sobre su relación. Esto no significa necesariamente que hayan terminado. Podría ser simplemente que necesitan espacio para reflexionar, para evaluar sus sentimientos, para decidir qué camino quieren seguir. Tal vez, después de este tiempo de reflexión, decidan darse una nueva oportunidad y luchar por su amor. O tal vez, lleguen a la conclusión de que es mejor seguir caminos separados y buscar la felicidad por su cuenta. Sea cual sea el resultado, lo importante es que ambos se respeten, se quieran y recuerden los momentos felices que compartieron juntos. Porque al final el amor es un viaje, no un destino. Y a veces el camino se bifurca y cada uno debe elegir su propio rumbo. Así que, mis queridos suscriptores, la historia de Alil y Esla aún no ha terminado. Es una historia en desarrollo con capítulos inciertos y finales impredecibles. Pero lo que sí podemos hacer es seguirla con respeto, con empatía, y con la esperanza de que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Y ahora sí, después de haber analizado todos los detalles de esta fascinante historia, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Alil y Esla deberían seguir juntos? ¿Creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? ¿Qué consejo les darían a esta pareja en este momento de incertidumbre? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Recuerden que este es un espacio para el debate respetuoso y constructivo. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. Recuerden, denle like, compartan este vídeo con todos sus amigos que son fans de esta pareja, y por favor, no olviden suscribirse. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden, manténganse sintonizados para más actualizaciones sobre Alil y Esla. ¿Quién sabe lo que el futuro les depara?